Ok, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Como les había comentado cuando me realizaron la invitación, mi nombre es Víctor Orozco y me dedico, entre otras cosas, a realizar implementaciones, asesoría y consultoría a diversas empresas, principalmente en arquitecturas empresariales de alto desempeño y hago, digámoslo así, me gusta mucho contribuir con comunidades de software y me gusta mucho contribuir con la máquina virtual de Java. Entonces, la presentación de hoy se va a enfocar a cómo proteger aplicaciones Java, específicamente Java empresariales. Voy a darles un pequeño contexto para situarnos en cómo y dónde deberían de aplicar medidas de seguridad al momento de utilizar Java. Y posteriormente de eso, pues vamos a ver una pequeñísima demostración de cómo estas medidas de seguridad se toman en cuenta. Voy a deshabilitar la cámara para asegurar el mejor ancho de banda durante la transmisión. Entonces, comienzo con la presentación. Ok, entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de seguridad en Java, y esto se puede generalizar a muchas aplicaciones, existen principios básicos. Uno, por ejemplo, lo podríamos decir como reglas que tenemos que respetar. La primera sería de que no existe un framework genérico para hacer seguridad 360. El proteger una aplicación ante ataques o invasiones no se trata solamente de agregar una biblioteca y esperar que todo funcione. Entonces, generalmente el enfoque que se le tiene que dar a la seguridad es que la seguridad es un balance entre necesidad de negocios, obviamente con todas sus limitantes de presupuesto y demás, y tecnología. ¿Cuál es la tecnología que voy a utilizar para dar ese balance y que el software sea lo suficientemente seguro sin que eso signifique que sea demasiado inutilizable o sea muy cara la implementación de seguridad? Entonces, la primera advertencia que les tendría que hacer es que en Java, como en muchos lenguajes de programación, pero eso es un fenómeno que he notado bastante en Java, es que hay N formas de hacer lo mismo. Entonces ustedes van a encontrar gente que les relata otras formas de hacer protección en Java. Yo solo les voy a mostrar una de tantas. Y generalmente cuando nosotros hacemos implementación a nivel de código requerimos seguridad, filtrado, firmas digitales, autenticaciones y autorizaciones, para lo cual utilizamos herramientas. Muchos de estos principios se aplican a otros lenguajes de programación o a otras plataformas si lo quieren ver así, pero hoy nos vamos a enfocar en Java. Ahora, ¿por qué es importante proteger información en Java? Dependiendo del ranking que ustedes vean, por ejemplo el Tiboe, que este es un screenshot del año pasado, si ven el ranking de GitHub, Redmond, Tiboe y demás, Java siempre va a estar en 1, 2 o 3. Independientemente de la época en la que ustedes vean qué tan, digámoslo así, qué tan difundido es Java, lo cierto es que Java como lenguaje de programación es muy importante, y si analizan el sector donde se utiliza Java, que suele ser aplicaciones de alto desempeño y aplicaciones empresariales, es un target muy interesante porque la gente que logra atacar aplicaciones en Java literalmente está atacando aplicaciones que podrían ser la columna vertebral de una empresa. Entonces, como primer paso tenemos que estar siempre conscientes de que un servidor o una aplicación Java siempre va a ser, si lo quieren ver así, blanco de ataques. Y en el momento que estas aplicaciones sean blanco de ataques, tenemos que aprender entonces a proveer seguridad y tenemos que analizar entonces qué es Java. Generalmente cuando les preguntan qué es Java, la primera respuesta que obtengo, que es una respuesta del libro, es un lenguaje de programación orientado a objetos y ya. Es un lenguaje de programación que se ejecuta sobre una máquina virtual de Java y ya. Pero la realidad es que la plataforma Java es un conjunto de tres cosas. Y cuando establecemos controles de seguridad tenemos que estar conscientes a qué nivel los estamos estableciendo, porque podemos establecer niveles a partir del lenguaje de programación Java. Podríamos establecer un segundo nivel de protección, que sería, vamos a agregar controles adicionales hacia la máquina virtual de Java, que es el entorno donde se ejecuta la aplicación. Entonces, lo que concierne a seguridad en Java sería su aplicación, que es la que se compila hacia bytecode, que sería este primer nivel, y la máquina virtual que ustedes utilicen para ejecutar su aplicación. La plataforma, sea Docker directamente en el sistema operativo, es importante, pero hoy no nos vamos a enfocar en esta parte de abajo, únicamente su aplicación y algunas particularidades que se tienen al momento de implementar seguridad en la máquina virtual de Java. Entonces,
Java, a su vez, también son múltiples plataformas. Algunas de estas ya no son tan importantes porque han sido reemplazadas por otras tecnologías, pero el lenguaje de programación Java como tal, es uno de los últimos lenguajes multipropósito, lo que significa que se puede utilizar para crear todo tipo de aplicaciones. Entonces, de todos los entornos donde Java llegó a ser popular para crear aplicaciones, algunos siguen muy vigentes. Probablemente el más importante sean los servidores. Java es especialmente utilizado acá en la creación de servidores de backend, pero también se utiliza mucho en creación de aplicaciones de escritorio, en dispositivos embarcados, embedidos, y en su momento, cuando los Blu-rays fueron populares, de hecho siguen siéndolo, solo que ya no tanto, fueron desplegados en una máquina virtual que venía en Blu-rays. También tuvimos J2ME en su momento, principalmente en BlackBerry, que fue un target muy importante porque lo solían utilizar empresarios, y muchos chips inteligentes también suelen programarse en Java. Entonces, lo primero que tienen que tomar en cuenta al momento de proteger sus aplicaciones es que no es lo mismo proteger una aplicación backend que una aplicación de escritorio que una embarcada. Cada una de estas tiene sus propias particularidades. Entonces, si a eso le sumamos que la gente tradicional o los desarrolladores tradicionales en Java no necesariamente programan directamente en la plataforma. Si se consultan diversos rankings, ustedes van a notar que encima de la plataforma Java, que generalmente es Java empresarial en backend, nosotros tenemos diversos frameworks, y estos frameworks, dependiendo su popularidad, pueden ser blanco de ataque. Hoy en día probablemente el más popular siga siendo Spring Boot. Esto ha cambiado ligeramente, pero lo cierto es que Spring Boot es un blanco de ataque y tenemos entonces muchas capas a proteger. Tenemos que proteger la VM, tenemos que proteger nuestro código. Si utilizamos un servidor de aplicaciones, tenemos que proteger el app server, y por último entonces tenemos que proteger nuestra aplicación. Ahora, ¿por qué aclaro todos estos niveles? Generalmente, cuando nosotros empezamos a desarrollar software en Java, solemos utilizar, si nos enfocamos en el uso más popular de Java, frameworks empresariales. Y la batalla suele estar entre frameworks empresariales como Spring, que hoy en día es bastante popular, o como Java EE, que es bastante popular en ciertos entornos. Generalmente bancos, industria, comercio suele utilizar todavía bastante Java EE, porque proveedores como IBM, proveedores como Oracle, proveedores como Red Hat, toda su oferta de desarrollo suele utilizar una base de Java EE, y son los servidores de aplicaciones que ellos ofrecen a los usuarios. Entonces, además de eso, si nosotros tomamos un camino B donde no necesitamos un servidor de aplicaciones, entonces estaríamos sujetos a lo que se conoce como el ecosistema de Java. Generalmente, y dependiendo a quién le pregunten, hay personas que opinan que un servidor de aplicaciones que les brinde todo es lo correcto, mientras que otras personas los creen que son muy complejos y prefieren utilizar bibliotecas individuales. Entonces, cada una de estas bibliotecas individuales tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero lo cierto es que todo este código que ya está listo también puede volverse un vector de ataque, y deben de tomarlo en consideración al momento que están creando sus aplicaciones. Ahora bien, generalmente, si vemos otros usos de Java, podríamos pensar entonces en Java embarcado. Java embarcado, principalmente Java Micro Edition, es muy popular para la realización de aplicaciones industriales. Obviamente, como en todo, tiene competencia, pero aquí fue donde Java nació, y las versiones embedidas de Java suelen ser utilizadas para Internet de las cosas. De hecho, si ustedes ven las encuestas de la Fundación Eclipse, Java sigue siendo un lenguaje importante en el Internet de las cosas. Entonces, aquí ya no se deben preocupar únicamente de cómo voy a proteger mi código fuente o mi aplicación, sino también cómo voy a proteger el acceso físico al dispositivo. Eso deben de tomarlo en cuenta. Y en el caso de frameworks móviles, el primo más cercano de Java, que sería Dalvik o Art para Android, también deben de tener algunas consideraciones al momento de proteger sus aplicaciones. Entonces, en resumen, tenemos tres cosas: el lenguaje, la máquina virtual donde se ejecuta y la plataforma. Y el 3.5, la plataforma a su vez puede tener bibliotecas encima, que las cuales tienen que proteger y considerar de alguna forma, o establecer controles para que las aplicaciones sean seguras.
Entonces, en lo que respecta a la seguridad en Java, y habiendo analizado estos tres niveles, generalmente el abordaje que toma seguridad de sistemas de información para proteger cualquier tipo de aplicación es que se divide en tres grandes áreas. Tenemos que garantizar la confidencialidad de los datos que son gestionados por nuestra aplicación. Además de que los datos sean confidenciales, tenemos que garantizar la integridad de estos datos, lo que significa que no debemos permitir inyectar información falsa, información errónea. Y por último, un factor que es muy negligenciado, pero sigue siendo igual de importante, es la disponibilidad. Entonces piensen en una aplicación de un supermercado reciente que se ha caído bastante y la gente se ha estado quejando. El hecho de que ustedes metan su tarjeta de crédito al momento de realizar la compra, y si realizan una transacción y mientras están realizando esa transacción la aplicación se cae, eso también afecta y puede afectar a la integridad de los datos o puede utilizarse como un vector de ataque para la confidencialidad. Entonces, cualquier asesor de seguridad de sistemas de información les va a decir lo mismo. La mayoría de personas suele enfocarse en no revelar los datos a terceros que no tengan derecho a ellos, pero son iguales de importantes que ustedes garanticen la integridad y la disponibilidad de sus aplicaciones. Entonces, para análisis de sistemas de información o para, digamos así, certificaciones de sistemas de información, existen muchos estándares. Pero si pensamos en la seguridad de sus aplicaciones Java y nos enfocamos un poco más en qué cosas podrían asegurar, tenemos JVM, lenguaje y bibliotecas. Por ejemplo, en la JVM, lo primero que tenemos que pensar es, va a ser una aplicación de escritorio, por lo tanto el usuario tiene acceso directo al bytecode, van a ser applets, en su momento fueron applets, descargaban código a su computadora a través de navegadores web, o va a ser un proceso de invasión más estructurado porque tienen una aplicación ejecutándose en alguna nube o en on-premise. Si por ejemplo no quieren enfocarse en la JVM pero sí en el lenguaje, tendrían que pensar cosas tan simples como cómo voy a proteger a partir del tipado de datos, el tipado fuerte si me ayuda o no, bajo qué circunstancias debo utilizar tipado fuerte, que no va muy bien con SQL, por ejemplo. La manipulación de punteros, aunque en Java no tienen acceso directo, sí pueden crear bridges a través de JNI, en la cual podrían crear un desbordamiento de memoria. O con algo tan simple, con una rutina que se llama muchas veces y se vuelve muy compleja, también pueden provocar un Stack Overflow. Y por último, Java tiene dos grandes divisiones en la cual pueden establecer mecanismos de control. Una sería a nivel de módulos que aparecieron a partir de Java 9 y otra sería a nivel de paquetes. Lo peor que podrían hacer, por ejemplo, es que declaren todo público y al momento que declaran todos los miembros de clases públicas, eso significa que cualquier persona, sea un framework interno de ustedes, pero lo más importante, sea un framework externo, puede manipular su código y la máquina virtual se lo va a permitir. Y en el caso de las bibliotecas, generalmente cuando nosotros implementamos seguridad, necesitamos utilizar diversos controles. Y hay tres grandes formas de implementar seguridad en aplicaciones. Número uno, el que mucha gente suele tomar porque cree que la seguridad de sistemas no es tan importante o es muy complejo entender los frameworks. Número 2, cuando ya dominan Java y la más recomendable sería utilizar frameworks de seguridad. Y número 3, cómo voy a proteger runtimes a partir de cómo protejo un servidor de aplicaciones, cómo protejo por ejemplo, un Spring Boot, cómo protejo un Apache Tommy, cómo protejo todos estos microservidores donde mi código se está ejecutando. Entonces, en relación a las bibliotecas, el ecosistema de Java es un ecosistema que tiene bastante seguridad y las bibliotecas suelen ser dinámicas. Entonces aquí tengo, por ejemplo, algunas de las bibliotecas más populares que podrían implementar en sus proyectos Java. Apache Shiro es bastante popular para cualquier tipo de aplicación. La gente que usa Spring suele confiar mucho en Spring Security y hay algunas aplicaciones o bibliotecas con las que tienen que tener cuidado. Por ejemplo, OAC es un framework que en su momento fue popular, pero hoy en día, que hasta donde recuerdo, está en modo mantenimiento. Y bibliotecas como Picketlink, que eran de Red Hat y evolucionaron a esquemas de seguridad más importantes como Keycloak, o bibliotecas independientes como JGuard y JAC,
He incluido Soteria RI, que es una implementación de referencia y que en muchos servidores de aplicaciones es la base de otras bibliotecas más recientes, como por ejemplo MicroProfile, JWT, que es la demostración del día de hoy. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando yo les decía al inicio de la presentación de que en Java hay muchas formas de hacer lo mismo, es porque Java tiene una comunidad muy grande de desarrolladores y empresas. Entonces, suelen existir muchas, digámosle así, abordajes. La palabra en inglés sería opinionated, sería con juicio parcializado, la traducción literal a español, donde dependiendo del framework que ustedes utilizan, pueden tener cosas como Spring Security, que son bien específicas para proteger una aplicación de Spring, o cosas estándar como Soteria RI, que aplica a cualquier servidor de aplicaciones. Lo primero que tienen que pensar es cuál es el framework que estoy utilizando para poder proteger a través de ese framework. Y recuerden que estos frameworks o bibliotecas son únicamente herramientas. Tienen que utilizarlas correctamente, porque son como un martillo, así como lo pueden utilizar para construir una casa, lo pueden utilizar para pegarle en la cabeza a alguien si es utilizado de la forma incorrecta. Entonces, tómenlo muy en cuenta al momento que piensen, si ya tengo una aplicación, cómo voy a proteger esa aplicación para que llamémoslo así, garantice la seguridad de los datos a mis usuarios. Ahora bien, en el caso de las tecnologías web, otra cosa que deben de pensar es que no todos los frameworks están hechos de la misma forma. Si me enfoco ya en el área empresarial, que va a ser la parte de mi demostración del día de hoy, existen dos grandes familias para crear aplicaciones. Aplicaciones que se renderizan en el servidor, o que en otras palabras, cuando un usuario accede a su aplicación, lo que el navegador recibe es HTML completo, y con cada interacción que ustedes realizan con la aplicación se hacen llamadas tradicionales HTTP o llamadas tradicionales AJAX a los backends. Entonces, cosas como Java Server Faces y frameworks específicos como Prime Faces, GWT, JSP, Servlets, cosas más nuevas como Vaadin, más clásicas como Struts o Spring MVC, son frameworks de servidor. Sin embargo, existe una gran y segunda familia que sería, está bien, tengo mi aplicación en Java, pero el render va a hacerse en cliente. Entonces mi cliente puede ser un cliente con una SPA en JavaScript, por ejemplo con Angular, React, Knockout o Vue, y el esquema de seguridad que yo establezca no es necesariamente el mismo. Y aquí tengo que establecer una gran división. ¿Por qué? Porque cuando ustedes controlan el render en el servidor, básicamente toda la capa de presentación puede llevar los mismos mecanismos de seguridad. Mientras que en el render de cliente, esto generalmente implica que cuando van a tener render en cliente, lo que van a recibir son objetos en formato JSON. Entonces, todos los objetos en formato JSON, sus servidores los van a estar produciendo a partir de APIs. Y estas APIs generalmente suelen utilizar tecnologías estándar como JAX-RS o tecnologías como Spring Services o bibliotecas ligeras como por ejemplo Jetty o por ejemplo Jersey. Pero en esencia, dependiendo cuál es la forma en la cual ustedes programaron su aplicación, así va a ser la forma en que genera los JSON y así van a tener que establecer los controles de seguridad. Entonces, digámoslo así, una opinión que yo tengo bastante es que la mayoría de auditores de seguridad son buenos en realizar ingeniería inversa y proteger y decirles dónde deberían proteger sus aplicaciones. Pero las personas que implementan los controles de seguridad no pueden ser exactamente las mismas personas, porque tienen que ser personas que conozcan muy a fondo el lenguaje de programación o framework que estén utilizando. Entonces, en algunos proyectos que yo he participado, generalmente hay un auditor de seguridad independiente que hace penetration testing sobre mis aplicaciones, pero los controles, la mayoría de sugerencias que me dan estas personas suelen ser muy generales. Entonces, a partir de controles generales y conociendo cuál es la tecnología que ustedes utilizan para sus aplicaciones, así es como deben implementarse los controles. Esa sería mi primera recomendación. Entonces,
Si nosotros pensamos en APIs, luego tenemos que establecer qué tipo de APIs. Si por ejemplo estamos utilizando un SPA, pero hay una tercera gran familia que es bastante relacionada, donde ustedes programan aplicaciones únicamente con servicios. Aquí no se van a entregar datos a una interfaz gráfica, sino solo son sistemas que se comunican hacia otros sistemas utilizando protocolos neutrales y con protocolos previamente definidos. Serían, por ejemplo, servicios en SOAP para comunicaciones con web services tradicionales, servicios en REST, que a su vez también se utilizan mucho para hacer las APIs para los rendering en cliente. Y si tuvieran cosas más viejitas, por ejemplo, Remote Methods Invocation, Corva o cosas más nuevas como gRPC, vamos a agregarlo acá a la presentación, ustedes tendrían que pensar en las consideraciones específicas que tienen que aplicar sobre cada una de estas tecnologías. Entonces, con todas estas particularidades, muchas personas empiezan con una dicotomía. Me vuelvo un especialista en seguridad o me vuelvo bueno programando en Java o en cualquier lenguaje que ustedes quieran y aprendo también las particularidades de seguridad. La respuesta es: el trabajo que realiza un auditor de seguridad suele ser a más alto nivel, mientras que el trabajo que realiza el desarrollador suele ser a más bajo nivel implementando todos estos controles. Y entonces necesitamos un lenguaje en común para que tanto un auditor de seguridad como para un desarrollador, en este caso Java, pueda implementar los controles de seguridad para nuevamente garantizar confidencialidad, integridad de los datos y el tercer factor que se me olvida, entonces vamos a ver mi chivo, y confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, ¿cuál es ese lenguaje común? Vamos para abajo. Entonces, generalmente cuando nosotros pensamos en Java, y ahorita sí ya me enfoco en la demostración del día de hoy, el estándar que aplica la mayoría de aplicaciones es Java Enterprise Edition, el cual tiene distintas implementaciones. Entonces, a partir de Java Enterprise Edition, si nos enfocamos en la última versión, algunas de sus características nuevas fueron mejor integración de Faces con CDI, mejor integración de Java Messaging Service con CDI, comunicaciones con HTTP2, procesamiento de JSON a partir de JSON Binding, y la que nos concierne el día de hoy, apareció una nueva API de seguridad con una implementación. Esta implementación es Soteria Array o Reference Implementation. Entonces, para la mayoría de los casos, Soteria Array es la implementación que está incluida en sus servidores de aplicaciones, y esta es la que aplica a muchos servidores tradicionales. Pero si pensamos en microservicios y si nos quedamos dentro de los estándares de Java, que en este caso ya son estándares en la Fundación Eclipse, el API sería MicroProfile JWT, que en algunos servidores de aplicaciones utiliza en el fondo Soteria Array. Entonces, ¿qué les recomiendo si ustedes ya tienen aplicaciones empresariales? Verifiquen si es una aplicación, por ejemplo, en Spring, tienen que conocer muy bien Spring Security. Si es una aplicación para JBoss, WebLogic, Payara o cualquier otro servidor de aplicaciones, si es tradicional, el framework a elegir o por lo menos aprender a programar bien es Soteria. Y si fuera una aplicación basada en microservicios, probablemente tendrían que utilizar MicroProfile JWT, que en la mayoría de implementaciones utiliza Soteria. Entonces, esta sería la forma más rápida en la que van a aprender a establecer controles de seguridad para un montón de servidores de aplicaciones. Ok, entonces, en el caso del lenguaje común que yo les decía, es porque los auditores de seguridad suelen expresarnos las vulnerabilidades a partir de listados, de checklist. Dependiendo cuál es la certificación que su empresa tenga, les suelen recomendar certificarse con ISO 27001, que es controles de seguridad de información, y 27005, que es su implementación, o cosas como CISO, como ISACA. En esencia, todas con sus particularidades hacen lo mismo, que no es más que establecerles un checklist. Sin embargo, si las empresas no tienen el presupuesto necesario para establecer todos los controles, suelen tomar un segundo camino, el camino de la practicidad, y aquí es donde entra el top 10 de OWASP. OWASP básicamente lo que hace es que
anualmente publica un listado de cuáles son las vulnerabilidades más comunes que ustedes van a encontrar en aplicaciones Java, bajo la siguiente premisa. Si yo publico cuál es el listado de las vulnerabilidades más comunes, yo voy a incrementar la seguridad de las aplicaciones atacando esas 10, sería lo más lógico. A pesar de eso, y a pesar de que se publica año con año, si empiezan a buscar los registros históricos, van a notar que las aplicaciones no varían mucho en sus controles, las vulnerabilidades no varían mucho de un año a otro, porque el OWASP no suele variar mucho y la gente suele cometer una y otra vez los mismos errores al momento que está creando aplicaciones. Y este top 10 aplica a cualquier tecnología, no únicamente a Java. Entonces lo que vamos a hacer acá es analizar algunas de las vulnerabilidades de OWASP Top 10 y cómo aplicarían en el entorno de aplicaciones Java Enterprise Edition, que sería lo que me da tiempo de explicar en 45 minutos y que probablemente la mayoría de personas está interesado porque utiliza Java para creación de aplicaciones en backend. Entonces, lo que yo les voy a mostrar, tengo que hacer un disclaimer acá, es lo que yo he visto después de analizar una cantidad N de desarrollos durante 10 años aproximadamente. Esto debería ser un punto de inicio y no establecer como que esta es la forma correcta de realizar seguridad. Y recuerden que mi objetivo al final del día es informar o por lo menos permitirle a las personas tener mejores estrategias al momento de crear controles de seguridad. Entonces, mi disclaimer. Si ustedes buscan la última versión del OWASP Top 10, que se puede encontrar en la siguiente URL, los 10, digámoslo así, vulnerabilidades de seguridad más importantes o que van a encontrar en la mayoría de aplicaciones son las siguientes: inyección de dependencias, gestión de autenticación y sesiones quebrada, básicamente intrusiones, exposición de datos sensitivos, XML External Entities, que es manipulación de XMLs, controles de acceso quebrados, configuraciones erróneas de seguridad, ejecución de código remoto a través de cross-site scripting. Esto es muy popular y afortunadamente es más para JavaScript que para Java. Deserialización insegura, utilizar componentes con vulnerabilidades conocidas y utilizar monitoreamiento y logging insuficiente o manual. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo protegería yo o cómo utilizaría yo mi código fuente para dar algunas soluciones a estas vulnerabilidades, específicamente a las siguientes. Ahora, el dato curioso que les tengo yo el día de hoy es que si ven el top 10 de 2017, son exactamente las mismas vulnerabilidades en el mismo orden. Pueden comprobarlo, por eso dejé los dos slides en la URL. Entonces, siguen siendo las mismas vulnerabilidades. SQL injection sigue siendo el mayor problema porque la gente suele utilizar mucho conexión con bases de datos y las utiliza de forma incorrecta. Entonces voy a recorrer los consejos y posteriormente ya les muestro cada uno de estos consejos que realmente son bien fáciles de implementar y van a mejorar mucho cuáles van a ser los controles de seguridad que tiene su aplicación. Entonces, en el caso de SQL Injection, generalmente los problemas que lo ocasionan y las causas comunes son las siguientes. El número 1 es que cuando escriben instrucciones en SQL, concatenan, o en otras palabras, lo dividen en varias líneas y van concatenando línea 1 con línea 2 con línea 3. Pero más allá de concatenar las líneas, es que cuando ustedes tienen una instrucción SQL, la instrucción SQL se trata de la consulta más los parámetros de búsqueda. Y lo primero que hacen las personas cuando están aprendiendo a programar mi lógica es, esto es texto, por lo tanto yo puedo venir y concatenar mi parámetro de búsqueda directamente en la instrucción. Estas concatenaciones lo que permiten es que los atacantes puedan enviar datos malintencionados hacia las aplicaciones, que eventualmente los llevan a manipulación de data stores, de datos en la base de datos, en español clásico, o en otras palabras, que puedan escalar privilegios. ¿Cuáles serían mis sugerencias en esta etapa? Nunca y jamás concatenen parámetros. Esta es la forma número 1 de permitir que atacantes entren a sus aplicaciones Java.
Número 2, siempre utilicen mecanismos de sanitizing, que en otras palabras lo que hacen es que cuando reciben los parámetros se preanalizan para eliminar caracteres raros o caracteres especiales que vayan a, número 1, tirar la base de datos en el peor de los casos, o número 2, completar una instrucción SQL para hacer una escalación de privilegios. Una recomendación, si ustedes no están utilizando algún framework para consultas con bases de datos, es que busquen bibliotecas de terceros. La misma OWASP tiene su propia biblioteca para parchar y sanitizar parámetros en instrucciones SQL. Pero si, por ejemplo, están utilizando ya frameworks empresariales en Java y no SQL directo, JDBC y JPA soportan de serie aplicación de sanitizing, viene dentro de las implementaciones de JPA, siempre y cuando no concatenen. Y un mecanismo adicional para no permitir SQL injection sería que agreguen bin validation en parámetros de búsqueda, porque incluso antes de llegar a la base de datos, bin validation va a proteger su aplicación y rechazar todas las peticiones en la API que lleven mecanismos incorrectos, que quieran provocar un overflow de datos, o en otras palabras, lo descartan antes de que pueda provocar algún daño mayor en su aplicación. En el caso de Broken Authentication y Session Management, el problema número 1 que he visto yo es el siguiente. Las personas, cuando implementan mecanismos de seguridad, sea por desconocimiento o por requerimientos especiales, suelen implementar sus propias políticas de seguridad o se crean sus propios frameworks de seguridad. Esto eventualmente, en lo que va a evolucionar, es en falta de políticas, nuevamente porque probablemente no tienen el entrenamiento correcto en la plataforma, y cuando implementan una solución manual, que esto fue algo que de hecho a mí me pasó hace mucho tiempo, la comunicación o autenticación vía HTTP no la implementan de forma correcta. Entonces, ¿qué cosas podrían hacer para implementar el control número 2? Número 1, siempre fuercen comunicación HTTPS. Hoy en día los certificados, por ejemplo los de Let's Encrypt, son gratis. Ya tenemos CPUs lo suficientemente rápidos para que la diferencia entre HTTP y HTTPS se pueda ignorar. Y utilicen adecuadamente los ciclos de vida de su plataforma. Conozcan cuál es la diferencia entre un singleton, que solo existe una instancia en la máquina virtual de Java, versus un stateless, que no guarda o no genera un objeto por cada vez que lo consulta un usuario, sino se descarta inmediatamente, o un stateful, que permanece mientras permanezca activo el servidor de aplicaciones. Y también aprendan a gestionar la caché. Muchas de las gestiones de sesión que permiten escalación de privilegios es porque las personas no gestionan correctamente los ciclos de vida en su código fuente. Lo meten todo a stateful porque es lo más rápido. Después dicen que Java no sirve porque lo que están haciendo es cargar toda la base de datos directamente en la memoria RAM. Entonces ténganlo muy en cuenta. Y el número 3, que probablemente sería el más importante, no implementen soluciones manuales. No porque sepan implementar un interceptor HTTP, les va a gestionar toda la vida. Yo sé que es difícil, yo también fui un programador principiante, también intenté implementar mis propios mecanismos de autenticación y la mayoría de veces falla. Siempre auxíliense de los frameworks son bastante flexibles para dejarlos implementar su propia seguridad, solo es que los utilicen correctamente. En el caso de Sensitive Data Exposure, los problemas y causas comunes son los siguientes. Número 1, guardar datos sin cifrar, especialmente contraseñas. El error número 1 que cometen muchas personas cuando inician aplicaciones es que guardan las contraseñas directamente en una tabla de la base de datos. Entonces, esto generalmente también va relacionado con que guardan aplicaciones con cifrado débil, o en otras palabras, se inventan su propio cifrado. Hay gente que se dedica años, principalmente matemáticos, a establecer mejores algoritmos de cifrado, entonces ténganlo por seguro que lo van a hacer mucho mejor que ustedes. Número 3, y relacionado con el anterior, es que transmiten credenciales vía HTTP. Estos básicamente permiten que se pueda interceptar la conexión y robarles las comunicaciones. Y por ejemplo, una que se ve mucho, principalmente acá en Guatemala, es que no configuran el application server para que cuando se da una excepción lo envíe al log, sino que de una vez transmiten la excepción completa al frontend. Entonces uno empieza
a prueba y error a saber cómo el servidor va a fallar. Sugerencias: primero, siempre tengan un checklist, una hojita simple con cuáles son los datos que se consideran más sensibles en su aplicación. Eviten cifrar las cosas en dos vías, en otras palabras, que se cifre y se descifre con la misma clave. Y eviten transmisiones de llaves. Entonces, si están utilizando también algún framework que genera código, es muy raro que pase, pero pueden utilizar una verificación o un análisis estático de bytecode para ver si el código autogenerado podría tener alguna vulnerabilidad adicional. El caso de Broken Access Control es básicamente el mismo. Nuevamente, los problemas y causas comunes es que implementan soluciones manuales versus frameworks, faltas de políticas, lo que permite escalar privilegios, y las comunicaciones y autenticaciones. Ahora, una cosa es la autenticación y otra la autorización. La autenticación, en terminología simple de seguridad de sistemas de información, es que puedan acceder a los recursos con credenciales, tradicionalmente usuario y password. La autorización, que es el enfoque de la vulnerabilidad A5 de Broken Access Control, es que si consiguen entrar al sistema, tengan acceso solo a los datos bajo los cuales ustedes tendrían los privilegios. Entonces, primera sugerencia, nuevamente utilicen HTTPS. Segundo, implementen un mecanismo de control basado en roles o basados en permisos, lo que serían Role-Based Authentication o Permission-Based Authentication Controls. En este caso, el modelo por defecto que utiliza Java EE y la mayoría de servidores de aplicaciones es Role-Based Authentication Controls. Ya sea que lo utilicen a nivel de Application Server o de Framework, lo importante es que entiendan que en los sistemas siempre hay roles, y dependiendo del rol que ustedes tengan, deberían de tener acceso a uno o varios recursos. No solo por el simple hecho de tener usuario y password, eso les debería garantizar de entrar a todo en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo adicionalmente? Como esto se implementa a nivel de frameworks, entiendan antes de ponerse a programar, ya sea el modelo de la seguridad antiguo en Java EE, que era JAS, de la seguridad nueva, que es Soteria, o incluso de Microprofile JWT o Microprofile Security. Tienen que entender las bibliotecas antes de decidir cómo van a implementar Role-Based Authentication. En el caso de Security Misconfiguration, esto es básicamente por las siguientes causas. Número 1, utilizan la configuración por defecto del Application Server. La configuración por defecto, 10 de cada 10 veces está pensada en developers. La configuración en producción es otra historia. Esto va relacionado también con que utilizan la configuración por defecto del sistema operativo, o por ejemplo por otras causas ajenas, como que utilicen configuración relajada en la capa de transporte. Mis sugerencias aquí se quedan un poco fuera de las aplicaciones, pero sería siempre configurar el sistema operativo o el runtime donde van a correr su aplicación, protéjanlo y revisen las mejores prácticas. Tanto Tomcat como JBoss como WebLogic tienen páginas completas dedicadas a cómo voy a implementar seguridad. La forma rápida de decir esta vulnerabilidad es: no solo se bajen el servidor de aplicaciones y colóquenlo directo en Linux. Hay mecanismos que tienen que activar manualmente para incrementar la seguridad de sus aplicaciones. Siempre configuren correctamente el firewall, que solo tengan accesos a los puertos expuestos. Nuevamente, que implementen Role-Based Authentication Projects. Eviten a toda costa certificados autofirmados. Los certificados existen por algo. Entonces, no hagan que sus usuarios acepten un certificado autofirmado, porque ahí básicamente ya quebraron la cadena de confianza de SSL. Utilicen un certificado firmado por un third party. Como les decía, ahora ya hay gratis, incluso los de Let's Encrypt. Y como un mecanismo adicional, utilicen una máquina virtual de Java tipo server. ¿A qué me refiero? Las máquinas virtuales de Java que encuentran en sus distribuciones Linux muchas veces tienen versiones que su prefijo dice headless. Lo que significa es que no tienen muchas veces los componentes extras para ejecutar aplicaciones de escritorio. Lo que hacen con utilizar una JVM tipo server es reducir la superficie de ataque que se pueda tener sobre su aplicación. En el caso de la vulnerabilidad 8,
Deserialización o serialización es básicamente que toman una porción de texto y la pasan a binaria, o toman una porción binaria y la pasan a su representación en texto. Los problemas y causas comunes suelen ser que nuevamente hacen sus propios frameworks y la serialización es algo más a nivel de la máquina virtual de Java o frameworks ya listos. Y número 2, que no los validan. Entonces, sugerencia, siempre evalúen si no vale la pena utilizar un framework ya creado. Implementen Beam Validation, porque si en algún momento les quieren inyectar un programa en texto para que se vuelva binario, nuevamente con Beam Validation lo podrían rechazar. Y lo mismo aplicaría para sanitización si la inyección del programa para serialización fuera, por ejemplo, por consultas SQL. Ahora bien, una que es bien fácil de resolver, pero de hecho se encuentra mucho en muchos proyectos, es que la gente suele utilizar componentes con vulnerabilidades conocidas. ¿Cuáles son los problemas y las causas comunes? Número 1, que es difícil darle seguimiento a los lanzamientos. Utilizan frameworks muy nuevos o muy viejos, o cada vez que sale una nueva versión no se toman la molestia de leer las notas de lanzamiento. Entonces, mis sugerencias acá es básicamente vayan al día, actualicen los application servers si es posible, suscríbanse a listas de correo y foros porque ahí suelen mencionarse que se encuentran vulnerabilidades, y si el presupuesto les da, pueden contratar servicios en la nube como tipo Bintray o GitHub Security que hacen análisis estático de sus dependencias y les lanzan alertas cuando tienen una dependencia con una vulnerabilidad conocida. Pero si no lo quieren hacer en la nube, también existen servicios de análisis estático como Sonar, que se puede instalar on-premise para analizar que sus dependencias estén al día y no tengan vulnerabilidades conocidas. Otro que puede aplicar acá, si tienen un Java 8, que sea la última versión de Java 8, no Java 1.8.101 que salió hace 2 o 3 años. Eso suele ser una forma muy fácil de tener infraestructura vulnerable. Tienen que ir al día con las actualizaciones. Yo sé que es difícil, pero esta es una de las cosas por las cuales la gente utiliza integración continua en sus aplicaciones. Ahora bien, generalmente, o las cosas que yo más he visto en aplicaciones con Java EE, es que cuando crean APIs sin proteger, suele ser por lo siguiente. Suelen tener un Broken Authentication más un Broken Access Control o Security y está mal configurado el servidor de aplicaciones, o simplemente no hay nada. Hacen las APIs y esperan lo mejor, dicen como no conocen la URL no pueden entrar, pero lo cierto es que eventualmente pueden hacer ataques automatizados que descubran cuáles son las URLs bajo las cuales están publicadas sus APIs. Y esto es especialmente grave en Rich Clients. Si están con una aplicación en Angular, puede de que solo el frontend esté protegido, pero el backend deje pasar de largo a las personas. Entonces, básicamente, lo que yo trato de sugerirle a mis equipos de trabajo es que programen en modo Deny All, o básicamente cierren todos los accesos y las APIs vayan abriéndolos a como se vayan requiriendo o como los usuarios vayan implementando. De hecho, es una forma bien común de proteger sistemas. Servicios de firewall como IP Tables en Linux les van a sugerir exactamente lo mismo. Cierren todo y solo vayan abriendo los puertos que consideren importantes bajo los protocolos que consideren importantes. Si van a realizar una comunicación en un puerto 80, probablemente necesitan TCP/IP, no van a necesitar ni UDP, ni Gopher, ni ningún otro protocolo. A eso se referiría la configuración Deny All. Entonces, para ir cerrando y para darles un poquito más de contexto al respecto, les voy a mostrar una pequeña demostración de cómo se ve una API protegida y cómo se ve una API sin proteger. Esta aplicación ya la tengo lista porque obviamente esta es una presentación de 1 hora, entonces no puedo hacer un live coding, eso se los debo para alguna otra conferencia. Pero básicamente mi demo es el siguiente. Dentro de mi servidor de aplicaciones, que en este caso voy a utilizar Payara 5, yo creé ya 2 usuarios. Estos usuarios, extrañamente, vamos a decirlo así, se parecen a 2 personajes importantes del mundo de las hamburguesas. Ronald, que tiene un rol web, y King, que tiene un rol mobile. La idea es que si yo separo mis usuarios a partir de roles, los usuarios deberían de tener acceso dependiendo a qué roles pertenecen. Entonces,
Voy a compartir ahora sí mi pantalla para que vean la diferencia.